Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy.
una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y
miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Que el Señor les bendiga a mi familia.
Qué bueno poder juntarnos hoy y adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Queremos invitarle que se una a nosotros para cantar y para alabar al Rey. Y hoy vamos a declarar que estamos confiando en Él, más aún en este tiempo. Y queremos declarar que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro refugio, pero más que nada, que Él está en control de todas las cosas. Así que vamos, familia de vida, adoremos juntos al Señor así. Eres mi escudo, solo en ti yo vivo bien seguro, a tu lado yo caminaré, confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús, solo a ti, Jesús. Paso a paso tú me fortaleces, con tu amor tú siempre me sostienes, tengo paz, tú eres mi ayuda, eres luz que mi vida alumbra, confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús, solo a ti, Jesús, confiaré en ti, creeré en ti. Vamos a cantarlo juntos. Confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, confiaré, tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza, yo cantaré, tú eres mi victoria, te exaltaré, a ti sea la gloria, Jesús, solo a ti, Señor. Amén. Confiamos en que tú, Señor, estás en control de todas las cosas. Por eso hoy podemos estar seguros, por eso podemos estar tranquilos, Señor. Porque tú, Señor, estás con nosotros y estás obrando algo poderoso. Así sea, Señor, que no lo notemos. Hay algo que tú estás obrando en nosotros, Jesús. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti, eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida, eres mi fiel compañía. Vamos, dile, vengo a ti, con mis cargas
cargas vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía, Rey sobre toda tempestad. Eres Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, eres Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía, Rey sobre toda tempestad. Tú eres Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, eres Sí, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. Levanto los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso puedo estar seguro, tranquilo y confiado en ti, mi Rey. Alma mía, descansa en el Señor. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Vamos a decirlo conmigo. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, eres Rey, eres Rey.
rey de la enfermedad, tú eres rey de la tempestad, tú gobiernas sobre la tormenta, papá, porque tú eres rey de reyes y eres todopoderoso. Amén y amén. Gracias, Jesús. Qué buen tiempo de adoración hemos tenido en la presencia del Señor, y ahora quiero dejarlos con el poder de la palabra. Vamos a escuchar y aprender de la palabra del Señor de nuestro pastor Sergio Frati. Bienvenidos mis hermanos, muy buenos días y gracias por sintonizarse con nosotros en esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Este día domingo estamos aquí para adorar a Dios, ya hemos adorado a Dios, pero también estamos aquí para aprender de la palabra del Señor. Y esta mañana continúo con la serie que comenzamos hace varias semanas. Esta es la 7ª semana de esta serie que se llama Forjando Carácter. Y esta mañana voy a hablar acerca de cuando la crisis golpea. Cuando la crisis golpea. No es lo mismo un problema que una crisis. Un problema es algo que nosotros eventualmente podemos resolver. Si nos esforzamos un poco, lo podemos arreglar. Pero una crisis puede ser un problema o varios problemas juntos que no tienen solución para nosotros. Una crisis es algo que nos ocurre, que nos rebasa en nuestra capacidad de hacer algo para resolverlo. Una crisis es cuando enfrentamos algo para lo que no estamos preparados para resolverlo, algo para lo cual no tenemos los recursos para enfrentarlo. Y todos nosotros tenemos problemas, pero también muchas veces hemos enfrentado crisis. Y muchos países del mundo en esta pandemia han reconocido que esto que están viviendo hoy no es un problema, es una crisis. Grandes potencias del mundo han reconocido que esta pandemia les ha rebasado en sus capacidades para enfrentarla. Han reconocido que no estaban preparados para esto. Han reconocido que no tienen la capacidad de respuesta que esta crisis merece. Nosotros quizás tenemos nuestra propia crisis en nuestro micromundo, en nuestro microuniverso, familia, casa, trabajo. Quizás hayamos tenido crisis en el pasado, pero seguramente hoy también estamos enfrentando una. Todos a lo largo de la vida enfrentamos problemas y también temporadas de crisis. Todos los días nosotros enfrentamos batallas de toda clase, financieras, batallas familiares, de salud, emocionales, de toda clase. Dios, como lo he explicado en esta serie, no nos exime de tener problemas y pasar dificultades. Pero Dios usa esos momentos difíciles de la vida para forjar nuestro carácter. El carácter de las personas, el carácter de los hijos de Dios, no se forja en los tiempos buenos, sino en los tiempos malos. Para forjar un carácter se necesita sol y lluvia, se necesita paz y guerra, se necesita crisis y tiempos de bendición. Así que Dios está forjando nuestro carácter como hijos de Dios en este tiempo difícil. Así que Dios, Él espera que este tiempo adverso sirva para que nosotros podamos mostrar a Cristo, quien ya vive en nosotros. Dios espera que en este tiempo de crisis sus hijos salgan victoriosos, no vencidos. Que cuando salgas de este tiempo, tú seas una persona que muestra más a Jesús. No que seas una mejor persona, porque Dios no espera eso. Eso es un error. De paso, se lo quiero aclarar. Dios no quiere que usted sea una mejor persona. Dios quiere que usted sea otra persona. ¿Cuál? Cristo Jesús. Así que Él metió a su Hijo a vivir dentro de nosotros para que nosotros pudiéramos expresarlo a través de nuestra vida. Pablo lo dijo así: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo para agradar a aquel que me salvó. Así que Dios espera que estos tiempos de crisis sirvan para que nosotros podamos manifestar al Cristo que nos habita.
Espera a Dios, y creo yo que Él anhela con todo su corazón que al salir de momentos como estos, usted sea más parecido a Cristo y no que salga peor de este momento. Claro, no es automático, no es porque estás en el tiempo de la prueba que al final vas a ser una persona más parecida a Cristo, no. Necesitamos nosotros tomar las actitudes correctas para que eso ocurra, porque indudablemente, probablemente hayan personas que al salir de esta crisis salgan peor que antes. Dios no espera eso de usted, Dios no espera eso de sus hijos. Dios usa estos tiempos difíciles y yo lo expliqué, estamos explicando en la serie de los días miércoles que se llama Cuando la vida duele. Explicamos que Dios usa estos tiempos difíciles, Dios usa los tiempos de dolor para varias cosas. Voy a mencionar 3 rápidamente. Dios usa los tiempos de dolor para mostrarnos que algo no está bien, que algo no está bien en el mundo, que algo no está bien con la raza humana y que algo no está bien con nosotros mismos. Así que el dolor viene para decirnos que algo anda mal. Ok, Dios también usa el dolor para corregirnos. Dios usa el dolor para reencauzar la vida de sus hijos. Dios usa las tormentas para redirigir nuestro camino, como pasó con Jonás. Cuando él estaba huyendo de Dios, ¿qué mandó Dios? Una tormenta. Así que Dios usa los tiempos adversos para redirigir nuestro camino y tomar el camino que Dios trazó para nosotros. Y también, número 3, Dios utiliza los tiempos de dolor para moldearnos. Y de eso es lo que estoy hablando, para moldear nuestra vida a la imagen de Jesús. ¿Cómo podemos enfrentar la crisis y tener victoria? La Biblia enseña principios que funcionaron hace muchísimos años, en el tiempo en que se practicaron y se vieron reflejados en la Biblia, en los pasajes que vamos a leer. Pero son principios que funcionan hoy también. Les funcionaron a los hombres del ayer, les funcionarán a la gente de hoy. Son principios eternos. Dios nos va a enseñar esta mañana principios para cómo poder enfrentar la crisis cuando ella nos golpea. Vamos a extraer esos principios de un pasaje del Antiguo Testamento. Una historia conocida de la mayoría de los cristianos. Está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 20, versículo 1 al 3. Voy a comenzar leyendo, aunque vamos a leer varios versículos del capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas. Así que mantenga abierta su Biblia y si puede anotar o marcar estas cosas, sería muy importante para usted después. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 3, dice la Biblia: después los moabitas, los amonitas y los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Esto se le informó a Josafat: viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar muerto, y ya está en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Así que proclamó ayuno en todo Judá. Vemos aquí que a Josafat, el rey de Judá, se le venía encima una crisis. 3 poderosas naciones enemigas venían a invadir su patria y él no tenía cómo enfrentarlos. De hecho, si usted conoce la historia, se dará cuenta que Josafat venía de una guerra y se había quedado sin ejército. Entonces estaba en crisis. No tenía la manera de enfrentar a ese enemigo. Pero la Biblia dice que aunque él estaba en desventaja, que aunque él no tenía la capacidad para vencer, que aunque se daban por muertos, la Biblia dice que al final él venció a esos enemigos. La Biblia dice pues que no pasó nada para ellos, que no hubo invasión y que ellos, el pueblo de Judá, dirigidos por el rey Josafat, pudieron vencer a esos poderosos enemigos. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo es posible, no teniendo recursos para enfrentar una crisis,
¿cómo es posible que después podamos vencerla y anularla? ¿Cómo ocurrió eso? Pues es interesante que aprendamos los principios que en este pasaje de la Biblia se nos enseña para que usted y yo podamos vencer en la crisis cuando ésta nos golpea. Número 1, la primera cosa que debemos hacer es identifique a su enemigo. Identifique al enemigo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, el versículo 1, dice así: después los moabitas, los amonitas y los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Lo primero que vemos aquí es el listado de quiénes eran estos enemigos. Y aunque no nos interesa para nosotros la referencia histórica aquí, pero nos enseña una cosa, que por ahí podemos empezar. Lo primero que hay que hacer es identificar al enemigo. Si quiero yo vencer en esta crisis, si quiere usted vencer en esta crisis, lo primero que necesitamos es identificar a nuestro enemigo. Esto parece simple, esto parece algo sencillo y quizás muy obvio, pero la verdad no es tan así como pensamos. Quizás algunas personas piensan que esto no tiene ninguna importancia, pero no es así. Porque muchas personas sencillamente no saben quién es su enemigo. Muchas veces nosotros, cuando una crisis nos golpea, pensamos que nuestro enemigo es el compañero de trabajo que anda rebuscándose para que a nosotros nos echen del trabajo. Ese compañero de trabajo que siempre trata de hacernos quedar mal. Entonces pensamos, él es mi enemigo. Otros podrían pensar que su enemigo es algún familiar que le está poniendo en mal con el resto de la familia. Otros hasta podrían pensar que su enemiga es la bendita suegra que vino de visita antes de la cuarentena, le agarró la cuarentena en la casa y no se ha podido ir. A veces nos equivocamos cuando identificamos o queremos identificar quiénes son nuestros enemigos. Pero muchas veces ignoramos que el enemigo número 1 de nuestra propia vida es nuestra propia actitud. Nosotros somos nuestros propios enemigos. Martín Lutero, dicen que él acostumbraba a repetir muchas veces, el peor enemigo de Martín Lutero se llama Martín Lutero. Quiere decir que en los tiempos de crisis, el peor enemigo que podamos tener nosotros es nuestra propia actitud. Así que no es el problema el que nos desanima, sino la forma en que nosotros enfrentamos el problema. Quizás lo que puede empeorar esta pandemia es la actitud con la que nosotros la enfrentamos. No hacemos caso a lo que nos dicen las autoridades, así que no estamos enfrentando bien esta pandemia porque nosotros estamos actuando en nuestra propia contra. No somos generosos en la pandemia cuando hemos aprendido que la manera en que Dios va a darnos más es siendo generosos con los que no tienen nada. Y número 3, no somos agradecidos. Vivimos quejándonos porque estamos en ciertas condiciones y no vemos y no apreciamos y no valoramos lo que sí tenemos ahora. Quiere decir que muchas veces el peor enemigo en esta crisis somos nosotros mismos. Antes de pretender ganar esta batalla, tenemos que identificar quién es verdaderamente nuestro enemigo. Note usted cómo reaccionó Josafat cuando supo lo que se le venía encima. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, el versículo 3. En la primera parte dice la Biblia, Josafat se llenó de temor. ¿Cómo reacciona él ante la mala noticia? ¿Cómo reacciona él ante la crisis que viene encima? Dice, se llenó de temor. El rey tuvo miedo. Y esa es una reacción que no solo le pasa a Josafat, es una reacción común en todos nosotros. Nos llenamos de miedo cuando no sabemos a lo que nos enfrentamos. Nos llenamos de miedo cuando no sabemos qué es lo que va a pasar al final como resultado de esto. Cuando tenemos un problema y no sabemos qué hacer, nos invade el miedo. Y el miedo nos hace hacer estupideces. El miedo nos hace renunciar a un trabajo. El miedo nos hace
no abrir un negocio. El miedo nos hace cerrar un negocio. El miedo nos hace decir cosas tontas en el momento inapropiado, de la manera inapropiada. Y a los cristianos, el miedo nos hace olvidar las promesas de Dios. Cuando tengo mucho miedo, me invaden las dudas. Y eso bloquea que Dios pueda obrar un milagro en nuestras vidas, porque el miedo es contrario a la fe, y la fe es la moneda de cambio necesaria para ver a Dios obrar milagros en nuestra vida. Así que puede ser que tu peor enemigo sos vos mismo. Quizás no son los demás los que necesitan cambiar. Quizá el que necesita cambiar sos vos mismo. Necesitamos entender primero quién es nuestro enemigo. Fíjese bien, si no es usted el que está bloqueando que Dios obre en su vida. Fíjese bien si no es usted el que hace que la relación en casa sea insoportable. Fíjese bien si no es usted el que no permite que las cosas buenas le ocurran. Fíjese bien si no es usted el que con su miedo bloquea el obrar de Dios en su vida. Número 2. El segundo principio que extraemos de esta historia es: presente su problema al Señor. Presénteselo al Señor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, estamos leyendo ahora el versículo 3 y el versículo 4. Dice: Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor. Así que proclamó ayuno en todo Judá. También, dice el versículo 4, desde todo el territorio de Judá llegaron otros para pedir juntos la ayuda del Señor. Aprendemos aquí que el segundo principio entonces es orar. La oración debe ser la primera arma que debemos usar cuando nos golpea la crisis, no la última. Hay gente que tristemente ora hasta que ya el agua está hasta el cuello. Hay gente que busca a Dios cuando ya todas las probabilidades están en su contra. Hay gente que espera hasta el último momento para buscar a Dios. Primero prueba otras opciones. Primero prueba si le funcionan sus viejas mañas o sus planes malévolos. Y luego se ponen a orar. Generalmente lo último que hacemos cuando las cosas se nos complican es orar, porque tontamente creemos que podemos arreglar las cosas por nosotros mismos sin la ayuda de Dios. Primero pensamos si es un problema económico, primero pensamos en endeudarnos más, o primero pensamos en hacer un chanchullo. Chanchullo para la gente que no es salvadoreña es algo ilícito, algo que no es legal. Pensamos en ir a pelear, arreglar el problema yendo a pelear, yendo a discutir, yendo a gritar. Primero pensamos en salir a la calle, quemar llantas, tirar piedras. Primero debemos orar. Lo primero que debe hacer usted cuando la crisis golpea en su vida es ponerse a orar. Y entienda una cosa: muchas veces Dios ha empujado esa crisis en contra tuya para eso precisamente, para doblarte las rodillas y para que vuelvas a prestarle atención. Quizá a veces lo único que hace falta para que todo se acabe es que usted se humille y busque la ayuda de Dios. Acuérdese que el Señor Jesús, con todo y que Él era Dios hecho hombre, la Biblia dice que Él iniciaba todos sus días orando. La Biblia dice, y lo vemos en varias ocasiones, que cuando Él estaba enfrentando situaciones complejas, aunque era Dios, dice la Biblia que Él oraba al Padre. Antes de resucitar a Lázaro frente a la tumba, Él oró. Antes de multiplicar los panes y los peces y alimentar a miles de personas, dice la Biblia que lo primero que hizo fue ponerse en oración. Así que antes de gritarle a alguien, antes de renunciar, antes de irse mojado para los Estados Unidos, antes de hacer cualquier locura que se te ocurra hacer en este momento de crisis, antes de todo eso, póngase a orar. Hable con Dios.
Búsquelo usted solo en la intimidad. No necesita ni gritar, ni siquiera arrodillarse. No necesita usar palabras rebuscadas. Háblele de su corazón a Dios. Él está allí para escucharte. Él espera que le hables. Nadie queda igual después de orar. Y cuando una crisis es insostenible, cuando la situación parece imposible, debemos orar. Dios espera que hagamos eso. ¿Sabe? Antier, el día viernes, el Señor nos permitió orar por nuestro país. En los 14 departamentos, en los 262 municipios del territorio salvadoreño. El día martes de la semana pasada, o de esta semana que concluye, mientras estaba leyendo para el estudio del miércoles y orando un momento, me llegó un video de la Policía Nacional Civil de Guatemala que estaba recorriendo las calles de un pueblo y mientras recorrían las calles de ese pueblo en cuarentena, la gente guardada en sus casas, ellos iban por la calle orando con los altavoces de la patrulla. Y me enviaron ese video y me pareció interesante. Y pude percibir en mi corazón que el Señor me decía, tienen que hacer esto aquí. Y yo le pedí al director de la Policía Nacional Civil que pudiera ver ese video y luego le propuse que pudiéramos hacer esto en una manera de prueba, como un plan piloto, hacerlo en nuestra ciudad, en Santa Ana, y luego si se podía y si las cosas salían bien se podía hacer en otras partes. La respuesta fue sorprendente porque él me dijo, hagámoslo en todas partes. Y luego me puso en contacto, él delegó a una persona para que nos ayudara a coordinar este asunto, otro comisionado de la policía. Y bueno, al final la oración la hicimos el día viernes, de 6 a 7 de la noche. Y se pudo movilizar a más de 500 patrullas de la policía, mucho más, agentes policiales, oficiales, incluso muchos comisionados, jefes de las delegaciones policiales de las cabeceras departamentales o regionales, y más de 500 pastores y líderes de la Iglesia Evangélica del Salvador pudieron ir en las patrullas por las calles de la ciudad, levantando un clamor, una voz para orar y pedir perdón por nuestras ciudades y nuestro país. A mí personalmente me tocó estar aquí en una pequeña parte, en el centro de la ciudad de Santa Ana, donde está sentada nuestra iglesia Vida Central, y tuvimos el privilegio de estar en el Parque Central, aquí se llama el Parque Libertad, frente al Palacio Nacional, frente al Palacio Municipal y frente al Teatro Nacional. Y el Señor nos permitió arrodillarnos allí y pedir perdón por los pecados de esta ciudad. Y pudimos ver a cientos, a miles de personas alrededor del país orando. ¿Qué nos queda hacer en este momento? Orar, orar. Quiero compartirle este pequeño video que editó o que hizo el Departamento de Comunicaciones de la Policía Nacional Civil, y con unas pequeñas ediciones que hizo nuestro equipo de video en la iglesia. Así que quiero que usted pueda ver este video y luego continuamos. En este momento, a esta hora, estamos rogando de norte a sur, de este a oeste. Se han doblado rodillas, se levanta un clamor por toda la tierra del Salvador, rogando que Dios nos tenga misericordia. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, queremos pedirte, Señor, que sanes nuestra tierra. Y ahora, Señor, líbranos del mal, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti a El Salvador.
Fue maravilloso ese tiempo de oración. Dios nos bendijo y nos seguirá bendiciendo. Dios hará algo después de ese tiempo de oración. Estoy seguro que algo nuevo comenzó en este país. Número 3. El tercer principio que podemos aprender de esta experiencia de Josafat, de cómo enfrentar la crisis cuando nos golpea, es reconozca sus limitaciones. Número 3, reconozca sus limitaciones. Quiero que lea conmigo el segundo libro de las Crónicas, ahora capítulo 20 siempre, ahora el versículo 12. Dice en la Biblia: Dios nuestro, está orando Josafat, luego de que le dan la mala noticia, él se pone a orar, se pone a buscar a Dios, y esta es parte de la oración. Dice: Dios nuestro, ¿acaso no vas a detenerlos? Es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército que se nos viene encima. No sabemos qué hacer y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Necesitamos reconocer que nosotros no lo podemos todo. Y aunque usted aquí en la cabeza sabe que no lo puede todo, lastimosamente actuamos de manera tonta, como si nosotros tuviéramos la capacidad de controlar las cosas, de hacer todo lo que se nos venga a la mente a hacer, como si nosotros por experiencia supiéramos que nuestros planes siempre funcionan. Nosotros necesitamos reconocer que somos vulnerables, que somos frágiles, que somos débiles y que necesitamos a Dios. Mire usted como un pequeño virus microscópico que se puede destruir con la espuma del jabón, puede infectar en este momento a más de 1 millón de personas alrededor del mundo y haber matado a cientos de miles de personas ya. Eso lo único que nos puede decir es que somos frágiles, que no tenemos la fuerza ni la capacidad de valernos por nosotros mismos sin la ayuda de Dios. Dios quiere ayudar a los hombres y a las mujeres, pero solamente hay una clase de personas a las que Dios no ayuda. ¿Quiénes son esos? Los que creen que no necesitan la ayuda de Dios. Dios no te va a obligar a que aceptes su ayuda. Él espera que usted entienda y que usted atienda y que usted crea y que usted le ruegue por ayuda, que reconozca que usted no puede hacerlo solo. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús, necesitamos entender que nada somos y nada podemos sin Él. Así que la persona, así que el cristiano que se dice ser cristiano y que no ora y que no clama a Dios en el tiempo de crisis con todo el respeto que usted se merece, le tengo que decir que el que no ora en tiempo de crisis es un bruto soberbio. Hay que humillarse, bajar la cabeza y decir: yo no puedo con esto, Señor, ayúdame. Hay que poner nuestra mirada en Dios. Si usted que está en esta cuarentena, en esta pandemia, usted sigue creyendo que por su viveza va a salir bien librado de esto, no creo que le vaya muy bien a usted. A veces lo único que Dios espera, como se lo mencioné anteriormente, a veces lo único que Dios espera para cortar el mal sobre la tierra es que la gente reconozca que lo necesita y que dependen de Él. Número 4. El cuarto principio que aprendemos de esta historia, otra vez, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, el cuarto principio es: dependamos de los recursos de Dios. Dependamos de los recursos de Dios. O sea, si acepto mis limitaciones, lo lógico es ahora entonces, ¿en quién confío? En los recursos de Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 12, en la segunda parte, Josafat hace esta oración y dice: no sabemos qué hacer y por eso nuestra mirada está puesta en ti. No sabemos qué hacer y por eso nuestra mirada está puesta en ti. El cuarto principio que necesitamos poner
en práctica es volver a ver a Dios, poner nuestra mirada en Dios. Casi siempre cuando las cosas se complican, ponemos nuestra mirada, y eso se refiere a poner nuestra esperanza. Ponemos nuestra esperanza en todo lo demás. Nuestra mirada la ponemos en todo lo demás y no en Dios. Ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en nuestros amigos, ponemos nuestra confianza en el dinero, ponemos la confianza en el gobierno. Y no estoy diciendo que usted no confíe en sus amigos, en su familia, incluso en las directrices del gobierno. Le estoy diciendo es que al final usted puede contar con ellos y al final no contar con ellos, pero el único que puede realmente hacer un cambio trascendental en la humanidad y en tu vida es Dios. Debemos aprender a depender de los recursos de Dios, y eso significa que debemos seguir confiando aunque veamos que a nuestro alrededor los recursos se acaban o se limitan. Cuando usted ve que el mundo entero está a punto de entrar a un colapso económico a causa de la pandemia, definitivamente eso pone nerviosos a la gente que sabe de economía, pone nervioso a la gente que tiene empresas, a los que dirigen las naciones. Y está bien si usted se pone nervioso un poco con eso, pero recuerde que usted no depende de los recursos de los hombres en esta tierra, usted depende de los recursos de Dios. Eso significa que aunque ya no tenga comida en la refrigeradora, usted sigue confiando que Dios, su Padre, proveerá para eso. Él tiene el control de todas las cosas y los recursos de Dios son ilimitados y no se verán afectados por esta pandemia o por la crisis económica que genere esta pandemia. Los recursos de Dios son ilimitados y no dependen y no fluctúan y no cambian por la caída del precio del petróleo. Dios tiene recursos ilimitados para darle a sus hijos. Hay que poner nuestra mirada en Dios. Él siempre tiene mucho más para darnos y hacer. Número 5. El quinto principio que aprendo aquí, una vez más, siempre en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, el número 5 es: descanse en fe. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, ahora el versículo 15, la Biblia dice que Josafat se pone a orar. Con toda la gente, toda la nación se vuelca a orar a Dios y Dios envía un profeta. Y estas son las palabras que Dios le dice a Josafat. Él dijo: presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor: no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Fíjese usted cómo contestó Dios la oración de Josafat. No tengan miedo, no pierdan la esperanza, porque esta guerra no es de ustedes, es de Dios. Muchos hijos de Dios hoy viven cansados porque viven peleando en sus propias fuerzas las batallas de Dios. Ojalá pueda usted percibir esto que le quiero decir. A veces nos fatigamos tanto porque queremos nosotros pelear una batalla que no es nuestra. No sea dundo, suelte eso. Cuando tratamos de pelear las batallas de Dios en nuestras propias fuerzas, es seguro que nadie nos puede librar de un derrame cerebral, de un ataque al corazón, de una crisis de ansiedad, porque eso no lo podremos manejar nosotros. Es una batalla demasiado grande para nosotros. Ni los boxeadores profesionales que están entrenados para meterse a pelear a un ring, ninguno de ellos se atreve a pelear en un peso superior al suyo. Nunca ve usted a un peso mosca peleando en el ring contra un peso pesado. ¿Por qué? Porque no son dundos, porque no están capacitados para pelear una batalla que les supera, con un enemigo mucho más grande y fuerte que ellos. Ahora entiende lo que la Biblia quiere decirnos.
nos estamos fatigando y estamos hasta aquí nosotros porque estamos peleando nosotros una guerra que no es nuestra. Esa guerra, esa batalla está hecha para ser peleada por Dios nuestro Señor Todopoderoso, no por nosotros. Ahora, dígame usted, ¿qué hacemos nosotros metiéndonos a pelear en un peso superior al nuestro? ¿Acaso le estorban los dientes a usted? ¿Quiere usted perder hasta la dignidad? Suelte eso y dejemos que Dios pelee. La Biblia lo dijo así: esta guerra no es de nosotros, es de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? El cansancio emocional, no solo el físico, el cansancio emocional y físico viene cuando llevamos tiempo bregando, peleando, luchando con cosas que no podemos controlar. Solo Dios tiene el control de todo. Deje de pelear y entréguele esa guerra a Dios. Toda la victoria que usted y yo necesitamos en nuestra vida ya fue lograda por Cristo en la cruz. La guerra fue ganada por Él, la victoria conquistada por Él. Nosotros ni siquiera estamos aquí para apoyarle a Él en esta guerra. Nosotros no apoyamos a Dios, Él nos sostiene a nosotros. Nosotros no le hemos tomado la mano a Dios, no, Él nos tomó a nosotros en sus manos. Y la Biblia dice que Él nos puso en su mano y luego esa mano la tomó la mano del Padre. Dígame usted si no estamos seguros. Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice estas palabras: de la manera que recibieron a Cristo Jesús, asimismo vivan ahora en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo Jesús? Por fe. ¿Cómo debemos vivir ahora en Él? Por fe. Fe en sus promesas. Fe en su obra consumada en la cruz. No es tuya la guerra, es de Dios. Mi Dios, tu Dios, te dice esta mañana: hijo mío, hija mía, no es mi voluntad que lleves esa pesada carga con tus propias fuerzas llamada familia, enfermedad, deudas, adicciones. Esa guerra es mía, te dice el Señor. Dios espera que confíes en Él y que echemos nuestra ansiedad. Eso dice la Biblia, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire lo que dice, segundo de Crónicas 20:17. Ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salva. ¿Qué significa esto? Tampoco quiere decir que usted salga corriendo, que usted huya de sus responsabilidades, que usted huya del problema. No quiere decir eso. Quiere decir que usted se queda, hace lo que usted puede y lo demás se lo deja a Dios. No entra en afán, no se desespera. Usted confía en que Él va a pelear las batallas que usted no puede librar. ¿Y qué dice el versículo? Que Dios dice: ustedes no van a pelear, pero quédense para ver cómo el Señor les da la victoria. Yo me quedo para ver cómo Dios hace el milagro. No me quedo para pelear porque soy inútil para eso, pero me quedo para ver cómo Dios hace el milagro. Y número 6, concluyo con esto. El sexto principio que extraemos de este pasaje de la Biblia para poder nosotros salir victoriosos en el tiempo de crisis es: agradezca anticipadamente. Dice el versículo 21, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción: den gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno. Mis amados, lo único que podemos hacer cuando las cosas se ponen imposibles es adorar a Dios.
Lo único que podemos hacer cuando ya no hay nada más que hacer es adorar a Dios ante esta pandemia y todo el daño que causa a la economía y todo el daño que le causa a la humanidad y todo el daño que le causa a nuestro país y que causa en el corazón y en la mente de los ciudadanos de este país. Ante esta pandemia, ante este mal que casi es imposible de contener, solo nos queda una cosa por hacer: adorar a Dios con fe y gratitud. Démosle gracias a Dios. Se preguntará, o no sé si se ha preguntado usted, ¿qué quiere Dios que haga yo en este tiempo difícil? La Biblia tiene una respuesta y tiene que ver con esto que le estoy diciendo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la Biblia: den gracias a Dios en todo. No dice por todo, sería masoquismo dar gracias por el sufrimiento y la pandemia y la gente que muere. No dice por todo, dice den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo, no importa si el tiempo es bueno, si el tiempo es malo, damos gracias a Dios. La adoración y la acción de gracias tienen un impacto poderoso en el mundo espiritual. Y cuando el mundo espiritual se ve afectado de alguna manera, eso se ve reflejado en el mundo material, en el mundo físico. Adorar a Dios y dar gracias puede transformar tu entorno, puede transformar tu medio ambiente. Adorar a Dios y darle gracias en los tiempos de adversidad puede transformar el mundo que te rodea. Es más, hasta afecta nuestro estado de ánimo. La Biblia dice en el libro del profeta Zacarías: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y cuando cantamos, se activa la alegría y Dios puede darte la fuerza que estás esperando para seguir. Así que antes que veamos que la pandemia se detiene, le damos gracias a Dios porque se detiene. Antes que veamos que la provisión nos llegó, le damos gracias a Dios porque la provisión llegó. Antes que veamos que el milagro ocurrió, le damos gracias a Dios porque el milagro ocurrió. Damos gracias antes que ocurra. Eso es fe. Dar gracias después que ocurra el milagro, eso es gratitud. Pero dar gracias antes de que ocurra el milagro se llama fe. Y la fe mueve a Dios. A Dios no lo mueven las lágrimas. A Dios no lo mueve que usted trate de darle lástima a Dios. No, Dios es movido por la fe. Damos gracias con fe. Esta mañana, junto a su familia, junto a los que están ahí alrededor suyo, si usted está solo viendo esta transmisión, yo le invito a que esta mañana le demos gracias a Dios. No importa lo que ves hoy, le das gracias por lo que por fe esperas que ocurra. Damos gracias. Padre, en el nombre de Jesucristo, no vamos a pedir este momento, vamos a dar gracias. Te damos gracias por todo lo que ocurre, todo lo que ha ocurrido. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, nosotros te decimos: Señor, tú eres bueno y tienes el control. Y nosotros te bendecimos y nosotros te adoramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque la pandemia cesa. Te damos gracias porque los enfermos se curan. Te damos gracias porque la economía florece. Te damos gracias porque la seguridad permanece, porque nuestra nación resurge. Te damos gracias porque nuestras familias se fortalecen. Te damos gracias porque la iglesia entra en avivamiento. Te damos gracias porque el mundo una vez más vuelve a ver hacia ti y te ruegan por salvación y misericordia. Te damos gracias porque tú estás en el control de todo. Gracias por la provisión, gracias por la sanidad, gracias por la fortaleza, gracias porque estás presente siempre. Te alabamos, te bendecimos en este tiempo de adversidad. Y antes de concluir,
quiero dejarle con este tiempo de adoración cortísimo, pero quiero que usted también adore al Señor. Dios lo bendiga. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alabar.